Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí andamos de nuevo conversando con el Asriel. Yo soy Dredd. Bienvenidos de nuevo a Estrellas y Dragones, su podcast de Así fantasía es. épica y ciencia ficción. Así es. Esperemos que algún día su podcast preferido, ¿verdad? Esperemos que sí, algún día. Este ha pasado ya un mes desde nuestra primera grabación, desde nuestro primer lanzamiento, el primer episodio que les presentamos a ustedes en el mes de febrero, que hablaba justamente del universo de Warhammer, como lo pueden ver aquí en el logotipo que presentamos en pantalla, y donde abordamos el tema de la historia de Gotrek y Félix en su primer ómnibus, ¿no? Recuerden que ómnibus es como una Una compilación compilación. muy amplia de historias y pues en este primer ómnibus de unas 1280 páginas Más o menos. que disfrutamos un montón, pues ya contamos muchas cosas sin querer spoilear. De hecho, hoy tal vez spoileemos un poquito más de lo que se trata, ¿verdad? Un poquito más y yo creo que también nos vamos a meter un poquito a... Más que nada estamos hablando del viejo mundo porque acuérdense que la base, ya habíamos platicado un poquito de esto, que era Warhammer 40.000. Entonces, esto es considerado como el viejo mundo, pero estábamos ahorita viendo pues diferentes localizaciones y todo esto y nos interesó como adentrarnos un poquito para entender cómo se empezaron a formar estos territorios, ¿no? Y sobre todo ver que por qué los seres humanos se quedaron como pues, los principales, ¿no? En esta cuestión de esta historia. Sí, hay que recordar para aclarar un poco más eso que Warhammer está dividido en dos grandes secciones. El universo de Warhammer está dividido en el viejo mundo que se considera o se denomina Warhammer Fantasy y el nuevo mundo que es el Warhammer 40.000 que son pues 40.000 años después, ¿no? Ujú. De esta historia. Y en este caso, en Warhammer 40.000, si bien Warhammer Fantasy está su énfasis en términos de lore y de canon narrativo es todo lo concerniente a la fantasía y en este caso la fantasía épica, en el Warhammer 40.000 el lore, el canon establecido hace una combinación de fantasía con ciencia ficción, que es bastante interesante. Entonces, digamos que esa es la gran división. Entonces, bueno, aprovechamos para decirles que y para invitarlos a que nos escuchen en Spotify. Ahí tenemos nuestro podcast, Estrellas y Dragones. También que nos sigan y si les interesa este proyecto, que nos sigan en el canal de YouTube, que también se llama Estrellas y Dragones. Les agradecemos de entrada mucho, muchísimo a las personas que nos han escuchado. No son muchas, pero son muy importantes para nosotros porque pues es darle, digamos, un voto de aprobación al proyecto, de interés, ¿no? Nos han seguido tanto en el canal de YouTube como en el canal de Spotify. Entonces, muchas gracias por eso y esperamos que el contenido que traemos el día de hoy pues sirva para ampliar el conocimiento sobre este universo literario y que pues sea un entretenimiento para todos ustedes. Sí, y la idea también es que como conforme también nosotros vamos agregando como cosas, ¿no? O sea, que vamos encontrando y que nos vamos topando. Y pues también vamos como haciendo el adentramiento, ¿no? A este mundo que es tan vasto que de repente hay unas cuestiones que nosotros vemos que nos interesan mucho, ¿no? Entonces, a mí me pasaba de esta cuestión, sobre todo de que voy a seguir leyendo, ¿no? O sea, porque hay unas cosas de fantasía y a qué te gusta meterte, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, estoy un poco limitado con las historias o qué me puedo, qué puedo encontrar nuevo, ¿no? Y a mí, no sé, a mí muy en lo personal, ver la vastedad del mundo, ¿no? Que nos vamos a enfrentar, me da cierta, felicidad de pensar que hay, no sé, más de 300 historias por leer. Entonces se me hace súper esto, ¿no? O sea, para meternos un poquito. Ahorita estaba platicando con Dredd sobre meternos un poquito a la idea de estos reinos que estamos viendo, sobre todo que ya hablamos un poquito de Gotrek y de Félix, ¿no? Y ellos vienen de ciertas, vamos a llamarlas naciones. O facciones Ajá. también, sí. Entonces, más que nada es como dar esta idea del principio del viejo mundo, ¿no? Entonces, les vamos a platicar un poquito. Aquí vamos a ver
una cuestión del mapa. Entonces ahí está considerado, ¿no? El viejo mundo. Ahí lo están viendo los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Un poquito de un mapa que está sobre todo, que son estas tres, digamos, estas tres naciones más importantes de los humanos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que geográficamente, pues ahí al oeste está el Gran Océano, que lo separa de un lugar que se llama Arabia, ¿no? Esto se lo comentaba a Riel, que una de las cosas más interesantes de esta propuesta de Warhammer es que básicamente toma como referencia geográfica la propia constitución que tenemos en Sí, la sí, sí, Tierra. O sí. sea, este mapa tiene mucha similitud con Ah, el globo terráqueo, con el ajá. mapa que conocemos del mundo, y básicamente ubica a el contexto del viejo mundo justamente en Europa, ¿no? Sí, más o menos. Digo, esto es toda una concepción eurocentrista, por supuesto, Ah, claro, sí, sí, sí. pero pues es bastante interesante. Incluso los nombres, eso lo discutíamos la vez pasada. Ujú. Por ejemplo, los Con los apellidos, nombres, ¿no? ajá, de los personajes. Gurnison es como una referencia a un apellido vikingo, ¿no? Ujú, La terminación son es hijo de, ¿no? Y ujú. entonces Gotrek Gurnison hace referencia como si fuera a una especie de vikingo. Lo mismo Felix Jagger Como si hace como fuera una referencia a un imperio germano, a un ¿no? teutón, ¿no? A un Ajá. germano. Ujú. Entonces, este tipo de cosas los encontramos de una forma no evidente, pero siempre aparece ahí como entre líneas estas referencias a algunas razas de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia como humanos. Entonces, ese primer referente del mapa Ujú. es muy interesante porque nos está ubicando geográficamente pues en lo que puede ser nuestro propio mundo, si así lo quisiéramos entender. Exactamente. Entonces, si nos fijamos también, por ejemplo, o sea, ahí están básicamente estos tres, reinos que se hicieron, ¿no? Entonces, a mí aquí haciendo un poquito de investigación, lo que se me hizo interesante y sobre todo ver lo de Kislev, ¿no? Que es como este reino congelado, que lo vemos más hacia el norte del mapa, porque hay uno de los personajes principales de los que vamos a platicar más adelante del Ujú. segundo ómnibus, pues es originario de ahí, ¿no? Entonces, De hecho, incluso el logo, si te fijas, es como este oso polar, ¿no? así, es como una tendencia a Rusia, ¿no? Sí, El claro. gran oso de Europa, ¿no? Sí, que de hecho ahorita cuando vemos un poquito la historia que entremos en el segundo ómnibus, que uno de los personajes hasta ves una cuestión no nada más de la geografía, sino también como de las cuestiones De de las de culturas. los sistemas políticos que Ujú, tenían cada ujú. cultura, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pues el viejo mundo, ¿no? Entonces, como les decíamos, pues hay sobre todo los reinos fronterizos de las tierras yermas, o sea, al norte que se enfrenta la frontera que se encuentra el territorio troll y en sus fronteras orientales son delineadas por las montañas del fin del mundo, que estas las veríamos como al este, ¿no? Del mapa que estamos viendo ahorita. En este mapa, ¿te acuerdas que en el capítulo pasado hablábamos y lo mencionamos como parte central de la historia, el Ujú. viaje que nuestros héroes hicieron al desierto del caos? ¿En dónde está en este mapa el desierto Que del caos? estaríamos más, o sea, aquí no lo estamos viendo, pero Ujú. estamos viendo más hacia el norte. O sea, Hacia el norte, sí, o sea, más hacia. hacia Y acá. de hecho sale, bueno, se sale de ahí del mapa, justamente ahorita como estábamos hablando, que creo que se va a volver una temática también mientras hablemos de Warhammer, empezar a explorar un poquito más los diferentes territorios. Ahorita se nos hizo interesante lo de Kislev porque sobre todo uno de los, como les repito, uno de los personajes es originario de ahí y ellos también vienen, y llegan a una de las ciudades que ahí De hecho, platicaremos todo el ahorita. Omnibus 2 se desarrolla en Kislev, Kislev, sí, ¿no? entonces. Pero bueno, para concretar esto, entonces tenemos a los kislevitas Ujú, en el norte este, ¿verdad? ujú, Tenemos a el imperio que aparece como en todo el centro del mapa, que podríamos ujú. entenderlo también un poco como el Sacro Imperio Romano, tal vez germánico, ¿no? Un Sí, poco, un poco. que va desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo, tal vez, y está ubicado como todo en el Más o centro. menos. Y, por A mí me hace ejemplo, esa como esa y analogía. Bretonia, pues Y Bretonia, sería la cuestión más como arturiana, ¿no? O sea, así tiene es. como un tinte de esos, ¿no? Y si se fijan, un poquito, yéndonos un poquito más hacia el sur, está Estalia, ¿no? Y las ciudades-estado de Tilea, que en realidad no tienen Ujú. una conformación imperial como lo son Bretonia, el Imperio y Kislev,
pero son estas ciudades como libres, ¿no? Que en realidad no tienen, digamos, un rey o De una hecho, figura de esto hace ese una tipo, referencia ¿no? muy particular a las ciudades-estado italianas, por ejemplo, ¿no? Venecia Que y vamos viendo otra vez geográficamente así hablando es. de esta cuestión, ¿no? Porque se nos hizo también interesante, ¿no? Porque aparte hay esta cuestión de los reinos que aparte existen, ¿no? Aquí estamos viendo lo céntrico, digamos, de los humanos dentro de Warhammer, ¿no? Pero, por ejemplo, en las montañas estas que les mencionábamos, las del fin del mundo, están gran parte de los reinos de los enanos, ¿no? Sí, en este mapa estamos haciendo referencia exclusivamente Ujú. a la raza humana y a la diferencia que hay Exacto, territorial y geográfica entre los humanos, pero tenemos exacto. un montón de personajes que no son humanos. Entre ellos, tal vez los más importantes son los enanos, porque justamente el personaje principal de Es, toda esta aventura es es uno de Gotrek, ellos, ¿no? ¿no? Es O sea, Gotrek. que es un enano. Y Félix, que viene del Imperio, ¿no? Entonces, por eso son este centrismo en el mapa justamente ahorita, ¿no? Y Muy bien. más que nada, esta cuestión de cómo se conformaron, ¿no? Este viejo mundo, también vamos a encontrar, como les decíamos, enanos, perdón, elfos silvanos, que ahorita damos un poquito de la explicación de eso. Halflings, que los halflings serían como los hobbits, podríamos Ujú. decir. En el universo de Tolkien, De ¿no? Tolkien, ¿no? O sea, entonces, sobre todo, esta sección, digamos, del viejo mundo fue colonizada por los altos elfos, ¿no? Y que fueron 6 milenios antes de lo que conocemos, que acuérdense que aquí está basado con la cuestión de Sigmar, ¿no? O sea, del dios guerrero Sigmar, que es como la insignia. De hecho, ahí pueden ver El martillo el es martillo, ¿no? la Y de hecho representación. dice Sigmar, ¿no? Ujú. En el escudo del imperio, ¿no? Recuerden que también en términos temporales estamos ubicados En el en un mil tiempo muy particular, que quinientos, es ¿no? Más como o menos. del 2000 al 2500. Para el caso particular de Gotrek y Félix, que es la historia pues de ellos, ellos Ujú. están en el 2500, Sí, 2525 de hecho, algo así, es donde ¿no? aparecen publicadas las obras de Félix, porque no se olviden que Félix es un escritor que termina siendo Poeta, ¿no? aventurero, un poeta que Ujú. termina siendo aventurero, pero escribe las historias que vivió junto a Gotrek, ¿no? Y las publica por parte del imperio, ¿no? Sí, entonces los elfos le dan a este continente el nombre de El Tinarvan, ¿no? Tinarvan. Que se puede decir como el lugar predestinado, así es como es una de las traducciones, pero en realidad después se dan cuenta que en el élfico se llamaba el lugar de la condenación, ¿no? Entonces creo que ya ellos mismos estaban hablando de que esto se me hace un símil muy fuerte de Tolkien, ¿no? Esta cuestión, porque los elfos se van de Tierra Media, ¿no? Así Y se es. quedan, como la hegemonía se queda en los humanos. Entonces aquí algo similar que ya hicimos la mención de los elfos silvanos, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo empezamos a ver en el punto histórico en el que estamos ahorita de Warhammer? Y me refiero no en la línea de tiempo que va ahorita publicada, sino en lo que estamos nosotros leyendo. Estamos hablando de aproximarnos a esta historia y de dónde viene, ¿no? Entonces, como empezamos a ver nosotros el mundo, empieza con algo que se llama la Guerra de la Barba, Así es. que eso es 2000 años antes del nacimiento de Sigmar y los enanos de las montañas del fin del mundo y los altos elfos de Ultuan y sus colonias del viejo mundo libraron una guerra que fue catastrófica, ¿no? Y más que nada, Este símil con Tolkien es bien importante. súper. Em, Hay una relación, digamos, de características muy particulares que los autores de la fantasía épica le han querido dar a cada raza y a cada grupo, como a cada especie, ¿no? Ujú. En este caso, por ejemplo, los elfos o los altos elfos, siempre considerados como los seres más sabios, los seres más bellos, siempre honorables, no sé, como con un componente ético y, por qué no decirlo, también moral superior, hay como A una todos los idea, demás, ¿no? sí, hay como una idea pues de que son lo más chingón de lo chingón, ¿no? Exacto. Los enanos como con sus bondades y sus defectos, grandes guerreros, leales, mueren por sus promesas, pero aparte de eso, egocéntricos, egoístas, este, eh,
¿cómo se dice? Sufren de la fiebre del oro, ¿no? O sea, hay como una serie de manifestaciones y esto también tiene un reflejo en la temporalidad que ellos pasan por la Tierra. Por ejemplo, Sí, claro. los elfos son casi eternos, los enanos no son eternos, pero sí son Muy longevos, ¿no? longevos, ¿no? Sumamente longevos. Y después aparecen los humanos como unos seres o como una especie, una raza Muy efímera, ¿no? muy efímera, pero completamente apasionada y que tiene lo mejor de todos los mundos. O sea, pueden ser súper esbeltos y súper engreídos a la vez. O sea, pueden ser un ejemplo de la buena moral, del buen comportamiento, pero también pueden ser Cero. ladrones, pícaros y maleantes, ¿no? O sea, Exacto. el humano como este ser que en estos universos de fantasía recoge lo mejor y lo peor de los demás. Eso es una cosa que me parece muy particular en la configuración de esta raza. Y bueno, de las otras no hemos hablado todavía. eh, Orcos, trolls, goblins, Scavens, los scavens, ¿no? nuestros favoritos. Que nos gustan mucho los scavens, Así de es. hecho, que de una u otra manera están permeadas por un contenido de maldad innato a ellos. O sea, ahí hay un tema que es muy particular de tocar. O sea, como que siempre estos autores de fantasía nos muestran que en el universo, no importa cuál sea, si es el Tolkiano, el de Warhammer, el de Steven Erickson, Ujú. siempre nos venden la idea de que hay una pugna constante entre el bien y el mal. No importa la raza que sea, siempre hay un contenido allí de una pugna entre estas dos fuerzas que mueven el universo. Y aquí, por ejemplo, justamente en la Guerra de la Barba, no lo estamos hablando de esta figura retórica que hay en la fantasía épica del Señor, ¿no? Del Señor de la maldad o del que mal utilizado, ¿no? El término del Señor oscuro, ¿no? Porque, digo, no sé si hay una connotación fuerte, o sea, ¿verdad? Que sí la hay a veces con esta palabra. Pero, por ejemplo, algo que se me hizo sumamente interesante de encontrar esta información, ¿no? De esta guerra, es que en realidad son dos facciones que o son muy testarudas o son muy orgullosas de lo que tienen. Y en realidad eso es lo que desata el cataclismo, ¿no? No es una cuestión de este mal, digamos, absoluto que está buscando destruir el mundo, sino son dos facciones que chocan entre ellas y generan todo este conflicto, ¿no? Sobre todo a mí se me hizo interesante porque hay una cuestión, leyendo un poco de esta guerra, que de hecho hay una trilogía, que ya después nos meteremos Oh, a ver esta nice. trilogía. Se me hizo súper eso, o sea, después de hacer un poquito de investigación. Son un rey elfo, que es Caledor II, o Caledor Ajá. el guerrero, y un rey enano, que es Gotrek Rompeestrellas, ¿no? Y hay una particularidad aquí, que se vuelve como una cuestión de linaje el nombre, porque ya sabemos que Gotrek pues también es este personaje de cierta manera importante en el universo, pero también en la Guerra de la Barba también existe un enano que se llama Snorri, que vamos a ver, este personaje Excelente. que vamos a ver también ahí, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión también de linaje, que estamos hablando a lo Sí, mejor como ese. 4000 años Sí, atrás de la dijiste que era existencia de ellos, como ¿no? 2500 años antes de Gotrek y Félix esta batalla, Sí, ¿no? sí, Más sí, o sí, menos. más o menos, como eso, ¿no? Entonces, ahorita, sobre todo, digamos, en la cuestión, ya hablamos de que vienen estos altos elfos y hacen esta colonización de cierta manera, empiezan a generar su cuestión de hacer sus asentamientos, pero hay 1600 años, ¿no? Básicamente dura una era la guerra, o sea, dura alrededor de 400 años la guerra. Y los elfos deciden retirarse, ¿no? Los elfos, altos elfos deciden retirarse e irse de aquí, de este continente. Y hay algunos que deciden no irse y son los que se transforman en los elfos silvanos, que son los que vamos a ver más que nada ahorita en la era que estamos nosotros, digamos, Estudiando, leyendo, ¿no? estudiando, leyendo, ¿no? Y los seres humanos se empiezan a sentar, este, más o menos en la época antes de que empiece la guerra, pero son estos pequeños como grupos nómadas, ¿no? Entonces, después de esta guerra, como los elfos, altos elfos se van y se quedan muy pocos elfos silvanos, empiezan estos territorios que antes eran de los elfos,
es cuando empiezan a venirse los humanos y es cuando vemos la creación de estos tres grandes poderes que Ok. ya vimos en el mapa, ¿no? Que es Kilsred, que es el Imperio y que es Bretonia. Bretonia, ¿no? De hecho, esto se me hace muy similar también. Ahí podemos hacer una comparativa también muy interesante con El Señor de los Anillos, porque justamente los elfos abandonan la Tierra Media Ujú, con así es. con la intención de poder seguir existiendo y ser eternos, deciden irse y dejan el destino de ese mundo Ujú, en los humanos, ¿no? Y ahí es así donde es. aparecen Aragorn y toda su estirpe Sí, como que herederos de los ya Dúnedain, ¿no? de los Dúnedain, ¿no? Ujú, Que eso es bastante interesante porque básicamente es lo que, o sea, como que los elfos también entienden que el destino del universo ya no está en ellos, que ellos fueron parte de, exacto. tuvieron toda una hegemonía, pero ya el momento y el tiempo histórico Ya es otro. pasó, ¿no? Exacto. Y, Eso es un símil bastante y interesante por con... ejemplo, otra cosa que vemos también, que a mí se me hizo un símil bastante fuerte, fue la cuestión de que los enanos regresan, simplemente después del conflicto, ellos regresan a sus reinos en las montañas, ¿no? Que es algo muy similar, que de hecho lo vemos un poquito en el Hobbit, ¿no? Y después lo vemos en el Señor de los Anillos, que anda, por ejemplo, Gimli buscando regresar a las minas estas míticas de Moria, donde había unos reinos enormes y que ya no existen, ¿no? Ujú. Aquí los enanos hacen algo similar, ¿no? Sí, pues en el primer episodio, bueno, más bien en el primer ómnibus y en el primer episodio que grabamos para ustedes, justamente hablábamos de Karak Dum, Ujú. que está ubicado en el desierto del El caos. Era caos. una vieja ciudad enana Así que el es. caos arrolló y sometió y destruyó. Y una de las misiones, o tal vez la misión más importante y sobre la que se desarrolla todo el Omnibus uno es que ellos van de expedición a Karak Dum Ujú. buscando el martillo de un viejo rey enano que peleó contra la oscuridad. Y me acuerdo que ese era el martillo de Barba Flamígea, si no mal Ajá, no sí, recuerdo el así es. apellido, que es una reliquia y es un tesoro Ujú. poderoso, ¿no? Es un martillo muy poderoso, que además, eso ya lo podemos spoilear de alguna manera. Ujú. Cuando van al desierto del caos, increíblemente, como por arte de magia, en algún momento los enanos están en una pelea allí con un demonio oscuro y el que salva la patria es Félix, que Ajá, agarra el martillo. Lo increíble es que es un poco como el martillo de Thor. Si no eres sí. digno, no lo puedes levantar. Félix lo levanta y ahí, en ese momento, se gana el respeto de los enanos en general, pero sobre todo Gotrek lo empieza a ver como de otra forma. Ya Exacto. no lo ve como el simple humano poetita que hace tonterías, sino que lo ve realmente como una persona digna, merecedora de confianza o al menos de su respeto, porque Gotrek pues no respeta ni a su mamá, o sea, No, 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 eso es, o sea, eso es muy evidente, ¿no? Y es sumamente interesante lo del martillo, cómo se vuelve digamos, ¿cómo lo podremos decir? Como esta insignia, ¿no? También de una reliquia. Y tiene que ver que después de que se retiran los elfos del mundo, los enanos hacen una alianza justamente con Sigmar, ¿no? Y que es cuando ellos digamos, en cooperación ayudan los enanos a esta nueva facción que viene siendo Sigmar, por parte de los humanos, a generar los nuevos reinos, ¿no? Entonces, esta alianza también tiene mucho la figura de este martillo que se vuelve como, digamos, el símbolo de la alianza entre las dos, ¿no? Entonces por eso empezamos a ver que los enanos empiezan a utilizar más los martillos de guerra, porque usualmente nosotros los enanos los tenemos como, digamos, mucho con las hachas, la ¿no? idea del berserker, Ajá, con estas del hachas, vikingo, ¿no? ajá, con estas hachas que pelean y se vuelve como que un símbolo de el principio de el desarrollo de los reinos humanos, Esa es ¿no? una referencia interesante, pero yo incluiría otra. El enano, a diferencia del humano, o más bien, el humano hereda del enano el tema de la herrería, Mm, del trabajo así en la es. mina, del trabajo del metal, del trabajo de la joyería y el instrumento por antonomasia Ujú. del enano trabajador es también el El martillo, ¿no? martillo, ¿no? Entonces el martillo tiene como esa doble implicación, la social, pero también la de la La del guerra, ¿no? herrero, ¿no? Sí, La del forjador. es como esa doble Pero está connotación. interesante, ¿no? O sea, la cuestión del forjador de algo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser las joyas
o las armas que hacen, ¿no? Sino también de naciones y de alianzas, ¿no? Que también puede como esta cuestión de generar una idea Como de de construir, unión, ¿no? ¿no? Sí. Sí, de construir, de la unión de la construcción, ¿no? Si quieres, Bueno, yo creo que vale la pena. Esto ha sido como antecedente. Vamos a estar entrando y Sí, saliendo de cosas de esto, siempre ¿no? O sea, hablamos más de la cuenta de unas cosas y no tanto de otras, pero vamos a entrar ahora mismo a ver y a conocer el desarrollo y algunas de las historias que nos encontramos en el segundo Omnibus. Omnibus. Pues, Para eso, si me permites, sí, adelante. como empieza el ómnibus, les hemos dicho que hay un poquito de la cuestión de que pues son unas memorias, ¿no? O sea, básicamente Félix está escribiendo sus aventuras con Gotrek. Entonces esto es bien importante de lo que decías ahorita, ¿no? Y justamente empieza con una pequeña cita de Félix Jagger haciendo una referencia de lo que acaba de pasar, ¿no? Y dice, durante la huida de la ciudadela perdida de Caradum, yo me sentía emocionado por la perspectiva de volver a ver a Ulrica, que ahorita vamos a hablar de ella, y de reposar un poco después de nuestras aventuras. Ni por asomo sospechaba, ya que nuestros peligros no habían hecho más que comenzar. Pronto nos tropezaríamos con viejos y nuevos enemigos, así como con uno de los monstruos más poderosos que he tenido el infortunio de conocer jamás. Y esto es de Félix Jagger, Mis viajes con Gotrek, volumen 3, impreso en Altdorf, 2505. Aldorf, no se olviden, es la capital del imperio, ¿no? Es importante esa referencia. Esto es clave. El segundo ómnibus inicia en donde termina el primero, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasó en el primero? Fueron a Karak Dun, que está en el desierto del caos, recuperan el martillo, están huyendo y regresan. En Ujú. este caso, llegan a la primer ciudad que se encuentran, que es Prague, Prague. ¿no? Ujú. Que es del Imperio Kislevita, justamente. Este, mencionamos a Ulrica. Ulrica aparece en el primer volumen, no nos parecía en el primer volumen un personaje tan relevante. Ujú. Y también hay otro personaje, un mago que los acompaña, humano, que se llama Max Schaefer. Max Schaefer. Ahora vamos a hablar de ellos porque en el segundo volumen ambos empiezan a tener una relevancia mucho mayor. Ujú. Entonces ellos están de regreso, eh, salen despavoridos y huyendo del desierto del caos. Y hay una cuestión que es muy particular, que creo que es la que marca la pauta de todo el segundo ómnibus. Y es que los oscuros se están desplazando. Exacto. O sea, los habitantes del desierto del caos, las personas que Las están legiones, ¿no? transformadas por la piedra de disformidad y por todo el caos, o sea, la maldad se está trasladando. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Ujú. En el regreso, ellos viajan en una nave inventada y piloteada por un enano. Es una nave voladora que se llama el Espíritu de Grumni, en honor a un viejo rey enano. Ellos logran ver hacia abajo en la tierra que hay unas grandes hordas que se están desplazando de guerreros oscuros, ¿no? Del caos, ¿no? De Como le guerreros llaman, de las legiones del las caos, legiones ¿no? del caos. Y la primera ciudad con la que se van a encontrar es con Prague, que es justamente una de las ciudades kirlevitas, no es la capital, pero es la ciudad más septentrional, la que está más en la frontera, la que Ujú. está más al norte. Y de allí es originaria Ulrica y su padre, no recuerdo ahorita el nombre. Ahorita, Este, Ivan se llama. entonces, ahí, digamos que la mitad de este primer ómnibus se desarrolla en relación con estas A temáticas. mí, ¿sabes qué me dio un chorro de felicidad? O sea, bueno, empezamos con esta cita de Félix, ¿no? O sea, de lo que está pasando, de lo que es como una, digamos, un preámbulo, ¿no? De lo que va a pasar. Pero cuando le das vuelta a la primera página que vas a empezar con el prólogo, la, la primera figura que aparece es Tankol otra vez. El vidente El gris de vidente los gris Skaven, ¿no? Skaven, sí. Sí, Y sí, está sí. hablando de la cuestión porque como también él está presente en el desierto del caos, ya al final de todo este merequetengue que pasó, entonces también él empieza a ir, a regresar, también a ponerse a planear qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque él viene viendo que viene una invasión fuerte De hecho, y se tiene que posicionar, ¿no? él va al desierto del caos con un objetivo, que es apoderarse del espíritu de Grumni. Él dice Ujú. que esa tecnología en Tiene manos que... de los Skavens sería Mira, formidable, ujú. ¿no? Entonces él va como con esa intención.
y cuando ve que están regresando en la nave y ve la horda de el ejército del caos desplazarse también hacia el sur, pues también se asusta. O sea, es bien gracioso porque siendo malo se asusta de la maldad, ¿no? Un poco Dices, contradictorio. "Uy", o sea, dice él, o sea, ahí vienen las legiones de la maldad, ¿no? Entonces, como les platicábamos, ¿no? Estos ómnibus también tienen una cuestión. Al principio, cuando leímos el primero, se sentían como estas cuestiones de pequeñas aventuras, ¿no? Que empezabas a ver, pero ahora estas se están empezando a conjugar más, ¿no? Y vamos a ver en el segundo ómnibus que hay básicamente tres historias principales o tres arcos dramáticos principales y unas cuantas historias cortas que son alrededor de cinco, que ya están también entrando otros escritores, aparte de William King, y alguno de ellos como Nathan Long, que creo que después toma Las riendas, las así. riendas de la historia. Pero, por ejemplo, en el Omnibus, los tres arcos principales que, como decía Drake, empezamos en que es en el Imperio Kislevita, El primero es Matadragones. Matadragones, Y luego después seguiría es Matabestias, Matabestias y finalmente Matavampiros, Matavampiros. ¿no? Esos son los tres arcos Los tres arcos argumentales. argumentales que estamos Ahora, viendo. esto es importante. En el primer arco argumental, el Matadragones, cuando ellos llegan a Prague, eh, pues tienen una misión. Claro. Y su misión no es defender Prague. No. Su misión es ir a avisarle al imperio y al resto de la alianza que no está configurada, pero que se supone que existe, que viene el ejército del caos. Exactamente. Entonces, lo primero que se les indica a nuestros héroes, y en este caso voy a sumar, no voy a hablar solamente de Gotrek y Félix, voy a empezar a introducir a los otros héroes que Me son parece bien. más Shiver, Ulrika, y Snorri Muerde Narices. Que son como los eh, eh, principales, ¿no? eh, a ellos, junto con Gotrek y Félix, se les encarga que por favor vayan y avisen Ujú. a los demás para que manden ayuda a la frontera, ¿no? Exacto. Entonces, al primer lugar que deciden ir es a la ciudad de los matadores. No, no, Sí. no sé si te acuerdas el Sí, sí, nombre, sí, yo sí. no recuerdo ahorita Ahorita no el me acuerdo nombre, el nombre. que es una ciudad de enanos, pero no de cualquier tipo de enanos. Todos son matadores, como Gotrek y como Snorri Muerde Narices. Entonces es muy particular. Ah, ya sé por qué tienen que ir ahí, porque tienen que llevar el martillo. El Justamente. de Sí, Barmafamiguer. sí, porque esa es la ciudad como más importante donde el anillo puede estar perdón, el anillo no, el martillo puede estar ya me crucé con Tolkien. Con Tolkien. Puede estar en resguardo y entonces se tienen que dirigir ahí. En esa dirección y en ese ejercicio de ir hasta allá para informar y después poder dirigirse al imperio o a otros partes del reino para que envíen refuerzos a Prague, se encuentran en el aire con una gran bestia, ¿no? Que es un dragón y a partir de ahí pues se desarrolla todo el primer arco El primer argumental arco argumental. del Matadragones. No sé si quieras comentar algo al respecto Del Es que Matadragones. sí intentamos como no dar mucho spoiler, ¿verdad? Pero pues es que Sí, es o como sea, inevitable. para mí, o sea, en la cuestión de los Matadragones, que digo, me adelanto un poquito, o sea, la verdad, y ahorita lo vamos a platicar, yo creo un poco más, pero yo tengo como una vena muy fuerte de que me gustan los vampiros y el último arco ¿Te a mí me gustó? mató, ¿no? O sea, me mató, me fascinó, pero en creo que empezamos también a ver, cómo surgen héroes de donde no pensábamos, ¿no? Y me refiero a quién mata al final al dragón, ¿no? O Así sea, es. eso es sumamente interesante y también cómo se empieza a como a vertir un poquito diferente a como estábamos esperando la historia, ¿no? O sea, pensábamos que estaba como muy delimitada quiénes son los héroes y quiénes van a entrar, pero empieza a cambiar Sí, completamente, a ¿no? mí, a mí esto me encanta porque si bien se llama Las aventuras de Gotrek y Félix, o sea, Ujú. como que todos los personajes empiezan a adquirir en cada uno de los arcos argumentales importancias muy fundamentales en el desarrollo de la Así es. historia. Voy a pasar aquí la imagen para que empecemos a hablar de estos personajes y ir Si quieres, desarrollando ajá, el tiempo. el tiempo. Esta es la persona conocida como Ulrika. Ujú. Ulrika Magdova Straklov. Si se pueden dar cuenta en la configuración del nombre, como que da esa idea de que es Ruso, ¿no? como ruso, ¿no? O Sí, sea, sí. ella es de Kislev, del imperio kislevita, pero esencialmente ella es una mujer, es hija de uno de los grandes patriarcas de Prague, Ujú. pero es una mujer guerrera.
hay que comentar algo aquí antes de que digas alguna otra especificidad que es muy particular. Ella desarrolla, perdón por el spoiler, un romance con Felix Jagger en el primer ómnibus, Así ¿no? es. Y de Y, hecho, y en este arco argumental, esa historia de amor está un poco desdibujada. Hay un montón de situaciones particulares, de desencantos, de desencuentros entre ellos dos que empiezan a darle cabida justamente a los otros personajes. sí, que de hecho, o sea, como ya lo mencionas, y esta cuestión que yo te decía de cómo estamos separando los reinos, ¿no? Y por ejemplo, según al entendimiento, es Ivan Stragov, ¿no? Es el papá de ella, y es un boyardo, que viene siendo como si fuera un zar, ¿no? Así es. O sea, Así esa es. es la idea, ¿no? Entonces, ellos tienen, aquí me recordó un poquito, ¿sabes a qué? A la cuestión de la idea del Night Watch de Game of Thrones. Ok, así sí es cierto, De esta fíjate. cuestión que ellos en realidad no Son tanto los defensores de la son los frontera contra el defensores de la caos. frontera, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. totalmente y tienen una cuestión de ese es su mandato, ¿no? Desdibujan un poco la cuestión Bueno, de no sé si sea la Nightwatch o más bien los lobos, la casa, los Stark, ¿no? como la casa Stark, más bien. Sí, porque la Nightwatch pues es una facción incluso independiente de todo. Entonces yo lo compararía un poco más Más como con la que idea te de los hace, bueno, Stark, sí, sí. de hecho, ahí tienes razón, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ellos siempre están asediados por los bárbaros del caos, ¿no? O sea, los que viven hacia el norte de ellos y que siempre van a estar asediados. Que ahora, lo preocupante que vimos en el ómnibus anterior es que se están moviendo legiones de lugares donde se creía que no había para empezar, que se pensaba que esta ciudad para empezar, la de Caladum, estaba destruida, pero encontramos que ha sido un bastión de, en realidad, de detener a estas hordas del caos, pero ahora nos estamos viendo que de lugares donde se creía que no había esta cosa, esta cuestión, se está empezando a mover, ¿no? Entonces cambia un poquito la idea de, del peligro que se está viviendo y que es un peligro, digamos, por eso se me ocurrió lo de la cuestión de Game of Thrones, ¿no? Sí. O No, sea, pero el símil me gusta mucho porque en efecto es como el primer territorio en peligro. así es. Entonces ellos como que tienen la responsabilidad de estar siempre al pendiente de, de- De... de- de esa frontera. Esto mismo sucede en La Rueda del Tiempo Ah, de sí. Robert Jordan. Hay un grupo de gente, hay un grupo de personas, hay toda una comunidad, un grupo social que está en el límite de las fronteras de la humanidad que limita justamente con la Siempre, parte ¿no? tenebrosa, ¿no? Y siempre están ahí, ¿no? Entonces, de hecho, este personaje a mí me gusta mucho porque en realidad tiene estos matices fuertes, ¿no? O sea, tú ves la parte romántica que tiene con Félix y creo que sería de cierta manera muy flojo dejarlo en esa idea nada más, o sea, Así es. pero después la ves que, o sea, que ella es una protectora de este norte que tienen ellos, ¿no? O sea, en realidad es una chica que está completa y totalmente entrenada en las artes de la guerra y de la protección de sus límites, ¿no? O sea, no le pide permiso a nadie, no, o sea, no tiene que, en realidad, minorizarse ante los otros héroes, ¿no? No, y además hay una cosa muy particular de este personaje si lo ponemos como en un contexto contemporáneo de disputa y de lucha. Félix se enamora porque encuentran allí una mujer que no es como las mujeres del imperio. O sea, esta idea de la mujer sumisa, la señora de la casa. No, aquí Félix se está encontrando prácticamente con la primer feminista del mundo de Warhammer, ¿no? O sea, es una mujer luchadora, guerrera, no Eh, sé, hay como toda una connotación de ahí hecho, de poder, ¿no? Del de poder hecho, femenino. y nada más es esta cuestión de, porque a lo mejor podemos sobresimplificar las cosas y lo vemos desde la perspectiva de los enanos, ¿no? De los enanos que tenemos frente, que en realidad son guerreros, pero ella también es administradora de cosas de un imperio, Claro, ¿no? claro. O sea, y también tiene, o sea, tiene como la facción donde yo me paro y puedo ser un líder donde voy a Claro, pero es que organizar y todo este justamente rollo, a ¿no? eso voy, porque en este contexto de la fantasía épica es muy normal y lo vemos en todas las historias épicas, tal vez con excepción de la Rueda del Tiempo, en Sí. todas se ve como esta idea del patriarcado, como son los que mandan, son los que rigen, son Ujú. los que
son dueños del poder. En la rueda del tiempo, con las Aes Sedai, Ay, sí. ellas son las que manejan la magia, ¿no? Ellas son las que manejan. Entonces ahí hay un tema muy Así es. particular. En este caso, Ulrika está dentro de un contexto completamente patriarcal, ¿no? Su papá es un guerrero boyardo. Ella como hija es muy mujer, muy femenina, pero también es una guerrera. Entonces es un personaje completamente atípico de las historias de la fantasía épica. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, esto no se ve. No, O sea, eventualmente aparecen un par de mujeres en la historia que pelean, pero igual no tienen un papel como tan protagónico. Aquí me parece que el protagonismo es mucho totalmente, mayor. no, y es una, se me fue la palabra porque la tenía justamente, o sea, es como una regente guerrera, ¿no? O sea, es alguien que maneja el poder, pero no nomás a través de la espada, sino también a través de lo que hace De la políticamente, ¿no? administración. Entonces, eso se me hace, me fascinó el personaje, o sea, la verdad es, se me hizo súper, súper completo, súper interesante, ¿no? Todo lo que estaba haciendo. Vamos a pasar al siguiente para avanzar. Max Schaefer. Max Shaver es un humano. eh, un- en el primer volumen aparece ahí como un maguillo de 3 pesos, ¿no? Sí, que en realidad no está bien Sí, como, establecido cómo es, como ¿no? su O sea, papel. O sea, hay como una idea de que él acompaña y hace unos encantos y demás, pero en este volumen empezamos a ver que este personaje adquiere o va adquiriendo una madurez y una fuerza insospechadas hasta por él mismo. O sea, ujú. empieza a adquirir un gran poder. Yo realmente no lo puedo comparar con ningún mago de otros universos épicos. Por ejemplo, no lo podía comparar con Gandalf, por ejemplo. ¿No? O No, sea, como que porque son muy distintos, ¿no? sabes que este en particular, que creo que es uno de los personajes que yo empiezo a ver más fuerte la cuestión, y lo hablo porque como jugamos Dungeons and Dragons nosotros, ¿no? Más como vemos los magos que usamos como personajes en el Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, que son estos magos activos que tienen un poder pero espeluznante, Pero que no lo saben, de que no hecho, lo lo saben. van Y, y, descubriendo. y, por ejemplo, esto es interesante dentro del contexto de Warhammer, porque durante el principio del imperio era como muy mal visto usar la magia y era como muy prohibitiva, ¿no? O sea, se utilizaba sobre todo en las esferas más altas de utilizarlo por los regentes, ¿no? Por los reyes y por esto. Pero ahora ven que este movimiento del caos y esta cuestión de que se expanden mucho los imperios, empiezan a ser muy necesaria la presencia de los magos, ¿no? Para hacer muchísimas más cosas, muchísimas más funciones de protección, de todo este tipo de eventos que están alejados, ¿no? Del núcleo, digamos, civilizado de cada uno de los imperios, ¿no? Entonces, ahora ves muy a menudo en los ejércitos imperiales la presencia de magos, ¿no? Y Max Schaefer en su caso, él no lo sabe, ¿verdad? Él no sabe la envergadura de su poder, pero es uno de los más poderosos que existen ahorita en el imperio, ¿no? Sí, este es un personaje bastante interesante. Por ahí también tiene un intrínculis con la Ulrica, que justamente hay como en parte de la trama se desarrolla como una idea de triángulo amoroso, ¿no? Ujú. Entre él y Ulrica y Félix y Ulrica. Y si bien Félix lo respeta y él respeta a Félix un montón y como que hay una confianza que se empieza a generar entre ellos, Ujú. también hay todo un tema de un poco de celos y no sé, ahí hay todo un tema bastante interesante que además es muy importante en el desarrollo de este ómnibus porque al final Ulrica moviliza uno de los arcos argumentales, que es el de Ujú. cazavampiros al El de final, ¿no? Ella, Matavampiros. ella, ella es el motivo por el que ellos se movilizan, que en un momento lo Y, vamos a y hay explicar. una cuestión antes de que cambiemos de Max. Él tiene un juramento muy similar al de los matadores, pero él es contra las órdenes del caos. De Ajá, hecho, por ajá. eso yo siento que la cuestión, y que se me hizo súper súper inteligente de la historia, no movernos hacia el triángulo amoroso, sino de él recordar como este juramento que tiene hacia las legiones del caos y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dedicarme en realidad a lo que yo dije que iba a hacer, ¿no? Que es a pelear contra el caos, ¿no? Bueno, finalmente vamos a mostrarles este personaje. Este personaje es muy Es una particular. pasada ese personaje. La verdad, siempre que leo algo relacionado con Snorri Muerde Narices,
Yo lo disfruto mucho. Se Muchísimo. ha convertido hasta ahora en el primer y en el segundo ómnibus en uno de mis personajes preferidos de toda la saga. O sea, es Ujú, un personaje que le tengo muchísimo aprecio. Es muy particular. De hecho, en el primer ómnibus, recuerden que los ómnibus están compuestos por unos grandes arcos argumentales y después al final nos presentan unas historias sueltas. En el primer ómnibus hay una historia suelta donde nos muestran la muerte de Snorri y yo ujú, dije, puta, ya, hasta ahí llegó mi personaje. No, en el ómnibus 2 retoman, exacto. o sea, volvemos en el tiempo un poco a retomar este hilo narrativo de la lucha contra el caos y el papel de Snorri Muerde Narices es increíble. Él tiene una particularidad, Ujú. pero adelante, adelante. No, no, justamente es algo que te iba a decir de eso. Que mucha de esta información que hemos estado leyendo fuera de los libros, que si les interesa pueden ahondar mucho, sobre todo en la página wiki De de Warhammer Warhammer Fantasy. Fantasy, sobre todo en español, que hay más de 14,000 artículos, ¿no? Que la gente que los alimenta, o sea, tiene un conocimiento, pero Súper amplio. bárbaro de esto y es una fuente, por ejemplo, yo me estuve horas, ¿no? Leyéndola porque me iba de un lado a otro y van las conexiones muy padres. Pero hay una cuestión bien interesante que dices de eso. Snorri, ahí hay una discrepancia, ¿no? Y que ahí la ponen. Él tiene dos muertes. Oh, Una eso es en sí. en esta En historia el que dices, Omnibus uno, que muere y con otra Thunder. es en otra historia totalmente diferente. Ok. Entonces hay una discrepancia ahí bueno, en realidad cuando se murió, ¿no? O sea, Ajá. cuál es la muerte real de Snorri? Pero digo, no está como resuelto porque a lo mejor sigue saliendo, digo, ahorita nosotros no sabemos porque hemos leído básicamente, digamos, 6 novelas del un universo tan vasto, ¿no? Ujú. Entonces, ¿dónde está en realidad la siguiente? Sí, vamos en el segundo Omnibus de O sea, 6, de ¿no? O seis. sea, No, de hecho, que se me hace que hay hasta todavía más, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita si tú cuentas los arcos dramáticos que hemos leído, pues en realidad son 6, ¿no? O sea, son desde Mata-Trolls, Mata-Skaven, todo así es, eso, así han es. sido 6 nada más. Entonces, es como muy limitada todavía la historia. Claro. Que digo, a mí me fascina la idea, ¿no? Y algo que yo aprendí de Snorri, que no sabía, por ejemplo, que es una cuestión de los matadores. De hecho, cuando se vuelven matadores, se cortan el cabello y se dejan esa cresta roja. Pero Snorri decide no hacerlo. Él no tiene pelo, Pelo. ¿sí? Tiene No. la cresta, como Él- lo podemos ver en la pero imagen, la ¿no? cresta son 3 clavos de acero. Y esto es bien particular porque Snorri siempre aparece como un personaje. Y voy a decirlo, pero sí es, como idiotizado, ¿no? O sea, lo Ujú, muestran como un poco tonto, como un poco ujú. falto de entendimiento, ¿no? Como que le hablan y él no Que hay entiende. algunas teorías, dicen ahí, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Esto es bien particular, o sea, porque entonces el tipo es un personaje que siempre en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de actuar incluso, pero sobre todo en su forma de transmitirse, de comunicarse por medio del lenguaje, es como tonto, es un poco tonto, es como un poco idiota, ¿no? Y yo digo que tiene que ser porque se clavó 3 clavos en el cerebro que no le funcionan bien las neuronas y por eso No, tal vez es medio tonto, ¿no? no, sí, y también creo que ya después empiezas a darte cuenta que es una visión de los otros, ¿no? Porque más que nada él es como muy simple, Exacto, eso es súper clave. es como muy directo, ¿no? Él tiene una cosa que va a hacer y él es súper directo. Y hay una cosa que me gustó mucho, que él funciona como, digamos, como una contraparte de Gotrek. Gotrek es muy serio, es Así es. muy, como muy formal, digámoslo de una Y manera. no, y sin sentimiento, o sea, como siempre despreciando a los demás. Siempre a Félix nunca le dice Félix, le dice humano, ¿no? Humano. Humano, humano, humano. En cambio, en Snorri encontramos un personaje que sería un gran amigo, o sea, O sea, sí, o como sea, que mi una, compa, un ¿no? amigo Así, de sí, juerga, pero de sí, sí, aquellos, sí, ¿no? sí, De sí. esos que a lo mejor se acaba el imperio porque llegó las bestias del caos, pero tú estás de fiesta allá en las montañas Echándote un echándote vodka, un ¿no? A vodka. él le gusta el vodka más que la cerveza. Entonces, es muy interesante. A mí me gusta Pero, mucho pero eso es bien esto de Snorri. particular porque encontramos en Snorri un tremendo guerrero matador, pero que en el trato tiene un trato sensible, Exacto. cosa que no pasa con Gotrek. Gotrek. Gotrek es un cabrón, o sea, Sí. por más que bien que lo traten, él siempre trata con desprecio a todos los demás. Y Snorri no. Lo que me gusta y lo que me ha parecido muy poderoso de Snorri como personaje, es que a diferencia de Gotrek, él no tiene armas
épicas. O sea, Gotrek No. tiene una gran hacha que fue construida, que tiene magia rúnica Ujú. para enfrentarse contra el caos, lo mismo que la espada de Félix y el martillo que se encontraron en Karak Dûn. Es una espada rúnica, Ujú. especialmente diseñada para matar dragones, ¿no? Así literal, casi, ¿no? Sí, o sea, Donde la toman la espada, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre en estos momentos. sí, a mí también. Donde toma la espada tiene diseñada la cabeza de un dragón, ¿no? Ajá, Entonces, sí, 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 sí. el pomo, pues, de la espada. Con Snorri esto no pasa. Snorri carga un hacha cualquiera y un martillo Cualquiera, cualquiera. ¿no? O sea, Pero el tipo es tan asesino y tan poderoso como el propio Gotrek Gotrek, ¿no? Gurnison. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención de este personaje. Bueno, vamos entonces. Un eh, poquito como a cerrar la cuestión de los arcos que nos faltan. Sí. Básicamente, ese primer arco argumental de El Matadragones, pues ya saben, ellos en su recorrido de Prague hacia la capital enana, donde están los matadores, se encuentran pues con un dragón, Así ¿no? es. Que está asolando a todo el territorio. Y trae un ejército de goblins Y así es. Y de orcos también. y de orcos. En este territorio, pues está asolando. Si uno está asolado por este dragón, uno pensaría entonces que el héroe siempre es Gotrek, pero no. Ajá. Matadragones no es Gotrek. Gotrek fue mata trolls, fue mata otras cosas, pero no necesariamente él es el mata dragones. Y eso, Spoiler, pero no pero, spoiler, pero no ¿no? Pero spoiler, sí, léanlo, ¿no? O sea, sí. porque es muy interesante cómo cierra este primero, ¿no? Vamos al segundo arco argumental. El segundo argumental se llama Matademonios o Matabestias, no recuerdo. Mata bestias. Ok, aquí Matademonios fue en el en el primero, primero. en Ajá. Karak Dûn, sí, Sí, es el sí. último arco Es el último argumental. arte, Sí. justamente. En Matabestias, el ejército del caos llegó a Prague. A Praga. Ujú. O sea, llegan a invadir a Prague. Aquí hay un tema muy fuerte y de hecho aparecen otros personajes muy importantes como de la política y del mundo de este universo de estas ciudades. Aparece la condesa Kislevita, aparecen los condes regentes de Prague, Ujú. ¿no? Como personajes como muy, muy importantes, pero básicamente nos encontramos con una ciudad, este es el mapa de Prague, con una ciudad asediada. Básicamente los ejércitos del caos rodean por completo a Prague y al final en la invasión destruyen todo este primer anillo de la ciudad. De hecho, eh, no sé si te gusta el anime, yo sé que te gusta el manga, no sé qué tanto el anime, pero por ejemplo, Mm. en la historia de Attack on Titan, Ah, sí, sí, sí. hace una referencia a algo como esto, ¿no? De una Sí, sí. ciudad con distintos Con sus anillos. anillos y cómo estos grandes gigantes van apoderándose territorialmente, Exactamente. ¿no? Eso pasa un poco aquí. El ejército del caos básicamente se apoderó y destruyó todo este primer anillo de la ciudad. Todos los habitantes se concentran en el segundo anillo de la ciudadela y ahí se protegen, ¿no? Entonces, no sé si quieras hablar Un algo poquito en de Prague. particular bueno, no sé si de Prague, pero también de ese arco argumental. Hay una cosa que mencionar fundamental, Ujú. que es el comandante del ejército del caos, que es Arak, Ujú. Corazón de Demonio, creo que se Así es, llama, ¿no? ajá. Ese es un personaje muy particular, lo quiero A mencionar. mí lo que me llamó la atención porque es, o sea, es esta, te digo que yo creo que por eso me brincaban las referencias, ¿no? Que este es el último bastión y es, si yo ya no nos metimos tanto en la historia, en el ómnibus, porque de hecho de Matabestias brincamos a otro arco argumental que no está directamente, digamos, relacionado, ¿no? El Matavampiros no está como con esta cuestión de las legiones Del del caos. caos, ¿no? Pero a mí se me hizo bien interesante porque es le dicen el último bastión del norte, ¿no? Vuelvo, te digo que por eso me brincaban las mendigas, referencias, Del ¿no? Game of Thrones, sí. Y es esta ciudad que se vuelve como la ciudad más importante para los Kildevitas porque es la que está frenando este movimiento. Pero después de esta destrucción, ¿no? Y como decías, de Arak, del paso de Arak, pues ahí también el arco argumental, que es algo que se me hizo sumamente interesante y que espero que lo retomen más adelante. Tú en realidad sabes que hay una cuestión del fin del asedio, de cierta Ujú. manera, pero en realidad no sabes cuál es cómo acabaron las cosas en realidad con esa ciudad, ¿no? Que es el último bastión.
y que es una ciudad altamente fortificada, para empezar, y que la barren, ¿no? Las legiones del caos la barren, ¿no? O sea, hacen con ella lo que quieren. Ujú. Entonces se me hace esa parte como también, fíjate que De viéndolos. hecho, de hecho es muy interesante esto que mencionas porque acaban con ella, o sea, el ejército del caos demuestra su poderío, pero aún así hay una, digamos, defensa, una última defensa que logra Ujú, mantener, al menos a lo que es la parte de la ciudadela interna, mantenerla con vida, ¿no? El ejército del caos en algún momento se disuelve, ujú, pero la alerta es, y eso lo pueden ver nuestros héroes cuando vuelan de nuevo en el espíritu de la Grun, ujú. es que no solamente el ejército del caos está desplazando a Prague. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención. En uno de esos vuelos de... ¿Cómo se llama el enano, el matador e inventor de la nave? Ahorita te digo. No recuerdo ahorita el nombre, porque es otro personaje muy interesante. Es un matador, pero es ingeniero y es el que construye el espíritu de Grundy. Él, en un recorrido que le piden hacer desde la ciudad de los matadores a Prague, él ve algo mucho más alarmante. O sea, Prague está sitiada, pero él ve que hay otros desplazamientos de otros ejércitos del caos. O sea, el ejército del caos es inconmensurable, no lo podemos medir. Y No, entre ellos, él ve en el agua grandes barcos oscuros que se están desplazando. Lo que quiere decir que el ejército del caos ya no solamente puede llegar por el norte, y atacar por Prague, sino que puede atacar por donde por quiera. donde quiera. Eso es algo muy, muy importante que me imagino se va a desarrollar en los siguientes omnibuses, Esperemos que sí, ¿no? porque o sea, ya no es como la cuestión como tan territorial, un poco de que hay que terminar con el muro de hielo, ¿no? No, 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 o sea, Ya pueden ya, entrar por otra parte ya, a... ya, ya vamos más allá de eso, ¿no? Entonces, creo que este es como, o sea, este arco argumental es la apertura de muchas partes que no nomás lo vamos a ver con Gotrek y Félix, ¿no? Que va a ser de más arcos argumentales de sobre todo esta guerra contra el caos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante ver qué es lo que pasó. Vemos algunas cuestiones de lo que implica este ejército del caos. Creo que estamos viéndolo desde la perspectiva de los héroes y sé que hay otras historias que están vistas desde la perspectiva de las legiones del caos. Claro, de hecho, en el asedio del caos, otra vez aparece nuestro gran amigo y queridísimo Tanquol Vidente Gris. O sea, Él está apreciando, este no, hombre rata ese hombre es no, esa rata, ¿no? Él está apreciando, él está asombrado por el ataque del ejército del caos, pero también por la resistencia que de los... presentan los humanos Así es. frente a este asedio. Y entonces también está maquinando pues toda una estrategia, ¿no? O sea, como que Vidente Gris siempre es un problema latente dentro de esta historia. Hay todo un Siempre, tema muy, y es muy... genial. Malakai se llama. Malakai Mikason, Es el ingeniero que hizo el el espíritu de matador Grundy. ingeniero, sí. Ajá. Es un personaje increíble. Es Entonces, súper, súper interesante también. cerramos con Matavampiros. Bueno, lo que pasa es que cerrar con Matavampiros es spoilear demasiado. Entonces yo no quiero que nos extendamos en Matavampiros. Más bien vamos a decir qué pasa. ¿Sí? O sea, en términos generales, Sí. sin detalles. Y yo empezaría por lo siguiente. Una vez terminado el asedio de Prague, Ujú. en las calles de la ciudad nos estamos encontrando con cadáveres de mujeres sin una gota de sangre. Así es. ¿Sí? Entonces ahí resurgen las viejas historias de que hay seres siniestros que no necesariamente están relacionados con el caos, sino que tienen otro tipo de maldad en su sangre, Así en es. su esencia. No necesariamente esto utilizando la piedra de disformidad, que es la que genera pues todo el problema del caos, sino que es otra maldad ya existente desde mucho tiempo atrás y que básicamente se conocen como vampiros, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. En el último arco argumental nos trasladamos a Silvania, que además hace referencia A a Transilvania, Transilvania. ¿no? Ajá. No sé si en el mapa está, fíjate, no sé, No, no sé si aparece dónde estaría ubicada Silvania aquí en este mapa. No no estoy alcanzó. seguro, ¿verdad? No, se me hace que no la alcanzamos a ver.
que también vamos a ir como platicando de otras zonas cuando entremos. Aquí era como un poquito la introducción, pero ya encontraremos un mapa de Silvania. Sí, pero insisto, es que no podemos decir mucho porque el arco No, argumental, por ejemplo, a lo que mí, digamos puede caer en spoiler sí, directo y no es muy por buena idea. ejemplo, a mí, por ejemplo, De hecho, en las imágenes que pusimos en esta presentación, ahí hay un hint. hay un tremendo spoiler, ¿no? Sí, o sea, hay uno pequeñito, pero pues ahí está. Pero por ejemplo, sale un personaje que es Adolphus Krieger, que es, digamos, el centro de esta historia. Y a mí, te decía que me recordaba mucho, porque recientemente que vemos la última campaña que jugamos de Dungeons and Dragons, Peleamos contra un vampiro. que peleamos contra un vampiro, porque ¿Cómo era que se llamaba el de Dungeons and Dragons? Strahd. Strat, sí. Y está dentro de la vena de Dungeons and Dragons de Ravenloft, se llama, ¿no? Que es como estos módulos de terror. Pero se me hace que volvemos a... Tiene mucha conexión otra vez con la idea de los personajes. O sea, no voy a decir, no voy a repetir los nombres del personaje que nos vemos súper involucrados en esta historia. Y sobre todo lo que acaba pasando con este personaje, ¿no? Sí. Que Y que al final el matavampiros no necesariamente es Gotrek ni Félix. O sea, Exacto. siempre el mata una cosa o la otra. Nunca sabemos quién va a terminar con la vida de estos monstruos, ¿no? Eso es Exactamente. muy, muy A interesante. mí se me hace muy interesante porque retoma muchas cosas de estas mitologías o de este folclore eslavo, ¿no? De cómo veían a los vampiros, de esta cuestión de ser estos seres que siempre han vivido como en el margen de las civilizaciones estas, y ahí están presentes. Y unos tienen mucha forma humana y otros no, otros son como digamos, sus vasallos, ¿no? O sea, los que les hacen el trabajo sucio y otros pretenden ser otras cosas, ¿no? Entonces me hace muy interesante porque están usando el folclore ese que vemos y Sí. está relacionado con la cultura del personaje que acaba siendo como el centro, ¿no? De la historia. Y que te platico también, hay un libro post de ese personaje que no vamos a decir quién es. Hay un libro post que habla de su vida como después de esta transformación. Ok, ok. Entonces, que ese también, digo, es que empiezo a unir las cosas y digo, ando súper atrasado leyendo estas cosas, ¿no? O sea, Sí, necesito sí, meterme sí. Lo que pasa es que de también lleno, son ¿no? muy vastas. Este ómnibus es de mil Mil ciento cien ochenta páginas, páginas. ¿no? O sea, son documentos muy extensos y realmente, pero realmente son muy disfrutables. En este arco argumental hay una cosa muy interesante, me parece a mí, hablando del tema de las referencias. Se habla de los grandes libros, Ujú, ¿no? Y de los grandes libros del mal, digámoslo así. Y esto me lleva a pensar mucho en autores como Miller, por ejemplo, ujú, la idea del Necronomicron, ujú, hacen referencia a Nosferatu, por ejemplo, ¿no? ujú. Esto es muy, muy interesante. Adolphus Krieger Krieger. hace referencia a que él quiere apoderarse del mundo y adueñarse, ser el quien controla el mundo, haciendo referencia, y así lo dice, a lo que planteaba Nosferatu. Ujú. Y es chistoso porque Nosferatu es una ficción moderna de nuestra historia, pero, Exacto. o sea, lo interesante aquí, en términos literarios, es como estos autores del mundo de Warhammer empiezan a entretejer múltiples historias, múltiples místicas y míticas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, mm, Que se vuelve más allá de lo que ya platicábamos geográfico, ¿no? nuestro Drácula, Ujú, allá voy, Drácula, la historia que conocemos de Drácula está basada en Nosferatu, ¿no? ujú. Pero entonces en Warhammer, que es una ficción, vuelve se basa en Nosferatu, ¿no? O sea, esta superposición de misticismos a mí me parece muy atractiva del universo de Sí, a mí Warhammer. también. Y era lo que te decía. Ya después, y creo que esta es una de las primeras que encontramos, porque a lo mejor si nos metemos a revisar otras cositas más a detalle, pero creo que esta es súper evidente de que es esta reverberación de lo que existe en nuestro mundo y lo vemos en lo geográfico. Eso es como súper claro. Sí, 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 sí. Pero ahorita ya hay unas referencias culturales o de historias y que eso se me hace que le da tanta riqueza al mundo que estamos manejando. Entonces es como súper, súper fregón esto, ¿no? Entonces yo me gustó mucho, la verdad, se me hace que de los
tres arcos argumentales fuertes, es el que más twist tuvo, o sea, como que el que me aventó Sí, la curva más grande. Y la verdad, por eso no nos queremos meter mucho. Y es uno de los que más me ha gustado, de los que hemos leído. Digo, tengo como esta cuestión de ser súper fanático de Anne Rice, y de algunas ujú, otras historias de de vampiros. vampiros. Ujú. Entonces, sí voy a decir que hay un sesgo de mi parte No, igual a mí me gusta mucho. Yo también, la literatura de Rice con toda su universo vampírico es maravillosa, pero mm, no por eso, digamos que a mí me gusta este arco argumental. No, a mí lo que me gusta de la construcción de este arco argumental es que es insospechado todo lo que allí ocurre. Exacto. O sea, es una historia de vampiros, entonces uno dirá, no, pues es como la historia de Drácula y hay que ir a matarlo. No, o sea, uno pensaría eso. Pero cómo se desarrollan todas las cosas y todos los escenarios y el papel de cada personaje en el desarrollo de ese arco argumental es Así lo es. que me parece que es un gran logro del escritor en En esta este historia, caso, ¿no? ¿no? Sí. Y como te decía, lo súper benévolo, y yo creo que yo cierro con esto, es simplemente de este ómnibus que es ya muy vasto. En la pequeña investigación que hicimos, me encontré con cuestiones de la conexión de algo mitológico de Warhammer. Hablamos de esta guerra de la barba. Puedes ir a levantar esta trilogía que hicieron y leerlo como un documento histórico, Claro, tú metido en la historia de Warhammer, ¿no? claro. Y lo de Matavampiros también salen otro par de libros donde Ujú. tú puedes meterte a ahondarte en la historia. Entonces, creo que eso es lo genial de este universo y por qué te puedes meter y a lo mejor te puede tomar años de tu vida explorarlo y ir conectando toda la historia, ¿no? Entonces eso se me Aquí, hace sí, súper genial. en lo que estamos, o sea, el universo de Warhammer, lo que estamos descubriendo es que justamente es súper vasto y súper extenso. De hecho, la existencia de Warhammer 40.000 habla de eso, de la, eh, no sé si decirle necesidad, pero sí como de la inventiva literaria Ujú. que existe eh, de construir y de deconstruir también Ujú. los mundos. Hace unos días leía una nota sobre las sagas de fantasía más extensas. Y otras sobre las sagas de ciencia ficción más extensas. Y por ejemplo, en ninguna de esas notas se considera Warhammer. Y eso me pareció doloroso porque creo que hoy por hoy Warhammer está haciendo las sagas más ambiciosas en términos de la literatura de fantasía y de ciencia Si tú ficción. lo quieres ver bajo una simpleza, o sea, dirías, bueno, es que son historias diferentes y todo. Bueno, vamos a hablar de un arco narrativo. En Warhammer 40.000 está lo de la herejía de Horus, ¿no? Así Que es, ahorita creo va en el libro número 50 y así tantos. es. Entonces, ¿qué otra serie de novelas épicas o de ciencia ficción tiene más de 30 libros? Creo que la única que pudiese llegar a convertirse en algo tan vasto es la historia que está escribiendo Brandon Sanderson eh, con el Cosmere. Ujú. La idea del Cosmere de Sanderson es justamente la de que todas sus historias, porque él tiene historias de ciencia ficción y tiene de Ujú. Sí, sí, fantasía, sí, claro. pero todas están relacionadas con el Cosmere. ¿Y qué es el Cosmere? El gran universo donde él instaura todo eso. Entonces hay un planeta donde están tal vez en fantasía épica medieval y habla del año 1200 y se dan garrote con espadas y hachas y martillos. Ujú. Pero en ese mismo universo Cosmere hay un planeta donde están en el año 50.000 y viajan por toda la galaxia. No sé, creo que Sanderson está intentando construir todo un universo Y amplio, pero creo que Warhammer ya lo logra ya de lo alguna tiene. manera. Yo no sé, y fíjate, y esto lo dejo yo como reflexión y lo dejo como incógnita para las personas que nos escuchan y nos leen, bueno, y nos leen, no, nos escuchan y nos ven Ok. más bien, Ujú. este, qué tanta es la calidad literaria del Ujú. universo de Warhammer. Si lo comparamos, creo que no se puede comparar, pero si lo comparamos con la grandilocuencia y la calidad literaria del universo de Tolkien o del universo de Robert Jordan,
creo que eventualmente que haya muchas novelas no implica que todas sean buenas. No, Eso es una cosa es importante. que hay que decir. De hecho, nosotros empezamos por Gotrek y Félix porque en una investigación previa de cómo entrar al universo de Warhammer, descubrimos que son las que tienen una mayor valoración literaria. O sea que, Exacto. ¿no? Entonces no podemos demostrar, no podemos decir que todo sea de buena calidad. Sí, y yo pienso que ahí es donde entra también la parte de la diversión dentro de la lectura, que es algo que estamos buscando muy fuerte, ¿no? Así es. De compartir, que puede haber algunas que sean, como dijiste, ¿no? Al nivel de Tolkien, digo, que es difícil, ¿no? Porque pues, el profesor tenía una manera de generar el mundo muy particular y es más un estudio filólogo, de un filólogo que otra cosa, ¿no? Pero yo también puedo pensar en cuestiones donde puede haber novelas que a lo mejor la narrativa o lo que te da literariamente no es tan profundo, pero sí es un libro para poder divertirte al Fíjate, leerlo, esto me hace pensar mucho ¿no? en otra saga que ya leí, en este caso de ciencia ficción, que es la saga de Ender, de Mm, Orson Scott Card. Yo disfruté mucho, el primer arco argumental son 7 libros. ujú. Disfruté mucho los 3 primeros. Los otros 3 me aburrí tanto y el séptimo volví a disfrutarlo. O sea, pero no necesariamente porque la saga se conciba como una unidad, quiere decir que se disfruten todas las obras, No, ¿no? Entonces no, creo que sí hay que como que seleccionar y un también poco, ¿no? está esa parte, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, me tocó leer hace poco del Warhammer 40.000 una novela gráfica y la lees sumamente rápida y es sumamente divertida, pero creo que hay historias a las que entras, donde no hay tanta profundidad, porque en realidad estás contando una historia, por ejemplo, de un soldado raso. Ok. ¿Sí me explico? Y no estás como que tratando de desarrollar el mundo como te lo permite una novela que a lo mejor muy vasta, donde te empieza a dejar que el arco argumental también sea parte, el mundo en el que está, ser un personaje, ¿no? Entonces hay otras como que están contando historias pequeñas, ¿no? Claro, claro. Como estas pequeñas aventuras o como estos pequeños, eventos que no, a lo mejor no son estos eventos cataclísmicos como lo que estamos viendo ahorita en esta guerra que se viene inminente del caos en estos ómnibus, pero sí hay estas pequeñas como historias, ¿no? Y que son divertidas y que son parte de este universo y que a lo mejor hay referencias a otros personajes y se vuelven muy amenas de leer. Yo digo, este tipo de lecturas, por ejemplo, a mí me ha pasado, y Warhammer creo que tiene muchas historias de esta manera, donde si tú vas a hacer un viaje largo, donde o vas en un autobús o en un avión donde tienes que hacer muchas escalas, a lo mejor es este libro pequeño que tú te vas a aventar en este viaje, ¿no? Ujú. Entonces te va a divertir en el bodrio de que es a veces estas cuestiones de movilizarte y vas a leer una historia que a lo mejor te va a distraer y no le tienes que poner muchísima atención como lo tendrías que hacer con un libro que tiene una complejidad más alta. Sí, sí, y esto pasa, esta complejidad la encontramos en los omnibuses porque te Ujú. presentan todos los Exacto, arcos argumentales dentro de un universo exacto. muy particular y bueno, eso lo vamos a ir discutiendo. Y va a ser también la manera que vamos nosotros también adentrándonos un poquito más a esto, que digo, no nomás nos vamos a ir con Warhammer, Eso es lo que quiero mencionar si justamente. quieres, Para cerrar, o sea, hemos dicho todo lo que teníamos que decir de este ómnibus por así hoy. es, Creo que de hecho también nos pasamos un montón de tiempo, ya llevamos como 1 hora hablando, pero aquí podríamos hablar hasta 3 horas perfectamente. así es. Pero queremos adelantar lo siguiente, y es que el próximo episodio, en el próximo episodio de este podcast, queremos hacer un giro. La idea es que Estrellas y Dragones hace referencia a ciencia ficción y fantasía. Así. Ujú, Entonces, queremos en nuestro próximo episodio comentar o hablar de un primer libro de ciencia ficción. Y así ujú. hacemos una pequeña pausa de las aventuras de Gotrek y Félix. También por salud mental, porque estamos leyendo libros de 1300 páginas que tenemos que terminar a fuerza en un mes, ¿no? Entonces, no queremos tampoco sentir como esa presión de que tenemos que hacerlo, no, queremos seguirnos divirtiendo. Entonces, los libros intermedios van a ser libros de cómics, de ciencia ficción o de otras historias, tal vez un poco más cortas, Ujú. también para nosotros divertirnos un poco en este ejercicio de invitarlos a la lectura, de mostrarles
qué historias pueden leer de fantasía o de ciencia ficción que sean para el disfrute de todos ustedes. Entonces, en nuestro episodio 3 muy seguramente nos encontraremos con algo distinto y posteriormente retomaremos a Gotrek y Félix. En el Omnibus 3 y muy probablemente eso los hemos estado como tirando las ideas. A lo mejor regresamos un poquito a ver la conformación del mundo de Warhammer con las cuestiones de Sigmar o de Así es. Nagash o de todos estos tipos de personajes que son como en el punto que estamos en la historia, son como mitológicos, pero queremos ver la historia de la formación del universo como lo estamos experimentando ahorita, ¿no? Pero eso ya estaría como, lo estamos debatiendo a ver Sí, cómo la le idea entramos, es ¿no? al menos hacer como un episodio intermedio de ciencia ficción Ajá. y en otro regresar a Warhammer, ¿no? Para Para ir seguir ampliando el jugando. universo, sí. Y digo, no se nos acabaría el universo de Warhammer porque es Es súper súper vasto, vasto. pero ahí estamos viendo y queremos también como tener estos, como que estos episodios intermedios donde entremos a investigar otras cosas o a ver otras cosas y sobre todo, y que sé que es parte del plan maquiavélico de Dredd, de hacerme leer más ciencia ficción. Sí, eso es parte, eso es parte. Yo le entro muy duro a la fantasía, le he entrado muy duro a la fantasía, pero en lo que estoy leyendo fantasía también estoy leyendo novela negra, estoy leyendo ciencia ficción y demás. Y sé muy bien que aquí a mi amigo Azrael, si bien le encanta la fantasía, sé que también le gusta mucho la ciencia ficción, nada más que anda como en una pausa. Entonces yo creo que la idea es que al combinar estas cosas podamos hacer muchos ejercicios de análisis y de comparación de lo que nos encontramos en las historias de fantasía y de ciencia ficción. Sí, sería muy interesante. Eso, por ejemplo, es una cosa que a mí me llama mucho la atención de Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 fusiona. Es ciencia ficción y fantasía al mismo tiempo. Exacto. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, Que ya bueno, entraremos también en ya, ese universo, ya hablaremos de eso. de eso. Vamos a despedirnos, ya nos hablamos más de la cuenta. Les agradecemos mucho a las personas de nuevo que nos han seguido. Los invitamos a que inviten gente, los invitamos a que si creen que este contenido es de calidad o que les ha gustado o les ha parecido entretenido, que pues les pasen el canal de YouTube, les pasen el canal Mm, del podcast. Esto va a ser, nosotros no lo estamos haciendo esto con ánimo de lucro, esto es una reunión de amigos para hablar de los libros que están leyendo, exacto. pero sí sería muy bonito saber si alguien está interesado, pues que nos escuche. Agradecemos también a las personas que hicieron comentarios Sí. a nuestro primer episodio, Episodio. por ahí nos comentaron cosas, nos llenó de mucha emoción. Y también y de curiosidad de buscar, ¿no? O sea, Claro, claro. de informarnos. Los invitamos a que si siguen escuchando, pues no tengan miedo en comentar, de hecho, incluso en corregir. Aquí nosotros no somos expertos, No, estamos lejos leyendo, de ser, sí, ¿eh? O estamos sea, conociendo el universo, nos podemos equivocar en algunas cosas, pero sí intentamos darles a todos como una información muy analizada o muy reflexionada sobre esto que estamos leyendo. Finalmente, pues ya saben, síganos en nuestras redes. Tenemos canal de YouTube, Estrellas y Dragones. Nuestro podcast lo pueden encontrar en Spotify o en iTunes o en cualquier otra plataforma de podcast. También aparece como Estrellas y Dragones. Y pues nos vemos el próximo mes. sí, La idea es el próximo mes tener un nuevo episodio para así ustedes. es. No, pues muchas gracias por escucharnos y sigan leyendo. Cuídense mucho y mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.